buenas tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a estos enlaces comunitarios de Multimedios Quisqueya USA. En la tarde de hoy, la tertulia cultural. Este programa se transmite por tvhispanic.com, por Dominican Networks, por Facebook Live, por Multimedios Quisqueya USA, por YouTube, por Antena Caribe TV, por los grupos internacionales de Juntos Somos Más y Comentario Relámpago. Además, por las plataformas globales de Roku y Amazon Fire TV. Pues bien, como siempre, les indicamos de qué se trata la fotografía al fondo. Pues la fotografía al fondo, ese es el buque USS Pryor. Ese buque pues fue donde llegaron los Marines a la República Dominicana un día como hoy, 15 de mayo, pero del año 1916. Las tropas de intervención de los Estados Unidos tomaron militarmente Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Meses más tarde es nombrado el capitán Henry Knapp gobernador militar. El descontento dominicano se expresó de diferentes maneras. Los ciudadanos colocaban crespones negros en sus viviendas. Gregorio Urbano Gilbert los enfrentó de manera personal. La prensa expresó su malestar. Los campesinos de la región este, llamados gavilleros, organizaban de una forma u otra guerrillas para enfrentar a los Marines bajo el liderazgo de Desiderio Arias. En el año 1924 se convocaron elecciones, resultando electo Horacio Vázquez, hecho que marcó el inicio del retiro de los Marines de la República Dominicana. Pues por eso pusimos, señoras y señores, varias fotografías, todas relacionadas con la invasión norteamericana a nuestra querida Quisqueya en el año 1916. Pues bien, señoras y señores, hoy en la tertulia cultural, de inmediato vamos a pasar nuestros micrófonos directamente a Santiago de los Caballeros, ya que este programa estará conducido a partir de ahora por nuestro contertulio, el periodista Pablo Nelson Rodríguez. Buenas tardes, Pablo. Muy buenas tardes, señor director Virgilio García. Como siempre, qué placer reencontrarme con usted en estos viernes culturales de Multimedios Quisqueya USA. Con usted saludo al staff del programa, a don Bernardo Martínez, al maestro Vázquez y a doña Isabel, obviamente a Vilma, a Luisa y a José Enrique García. Esta tarde de la cultura tenemos una tarde esplendorosa en el término de la comunicación por la participación que tenemos con nuestros invitados especiales. Tenemos como invitado, se me pasaba a decir, perdónenme, siempre registrar y dar las gracias a todos los que registran la teleaudiencia de este espacio, los 20 y tantos que lo hacen en cada espacio, los miércoles y los viernes. Bueno, decía que tenemos una tarde súper especial con dos invitados, dos comunicadores, dos periodistas de alto reconocimiento, don Víctor Sepúlveda, reside en la Florida, y el escritor, empresario, documentalista, historiador, Eury Cabral, y miembro también Eury del espacio radial de la mañana, El Sol de la Mañana, que es el medio de comunicación radial de mayor influencia en la República Dominicana en estos momentos. Mañana puede que no sea, pero hoy es el espacio de mayor influencia política y de cualquier otro género, donde las opiniones que se vierten en este medio pues son de acepción y recesión nacional, y obviamente que modifican de alguna manera la conducta política, social, económica e informativa del país. Así que bienvenido a Eury Cabral y a Víctor Sepúlveda. Eury recientemente pues ha ido a
ha estado en la Feria del Libro de Bogotá y quisiéramos iniciar con él a que nos haga un relato de 3 acontecimientos importantes que han pasado en el país. El primero, su participación en la Feria de Bogotá, donde presentó su libro de la historia de nuestro más representante, nuestro mejor embajador de la música, Juan Luis Guerra. También, pues, también que nos haga un relato de su más reciente documental basado sobre la vida de Ercilia Pepín, esa distinguida maestra de la historia dominicana. Y obviamente ya recientemente, este miércoles terminó en el país el primer congreso geopolítico originado en la República Dominicana, producido y dirigido por uno de sus compañeros de programa, Manuel Cruz. Así que vamos a dar la palabra de inmediato para aprovechar el tiempo, porque el contenido va a ser importante y el tiempo a veces termina siendo corto. Así, Eury, buenas tardes, bienvenido. Gracias, Pablo. Gracias, Virgilio. Gracias, Bernardo y Víctor. Un placer para mí estar con ustedes. 4 grandes amigos, siempre con actualidad en todo lo que hace. Bueno, voy en ese mismo orden. El pasado mes de abril estuve en la Feria Internacional del Libro de Bogotá con el lanzamiento internacional del libro Juan Luis Guerra, Compromiso y Poesía, que es un libro que yo había publicado en el 2008, habían hecho 2 ediciones, pero dominicanas. Esta es la primera edición internacional que el grupo Cial Pigmalión de España decidió asumirlo, hacer el lanzamiento internacional, que tuvo un gran éxito en Colombia, en Bogotá, y que en la segunda semana del mes de junio va a ser lanzado en la Feria del Libro de Madrid, España, y en el mes de noviembre va a ser lanzado en la Feria del Libro de Guadalajara, de México. El grupo Cial Pigmalión ha entendido que este libro, que ellos lo valoran bastante por lo que representa Juan Luis Guerra para la música hispana en sentido general, y ellos le van a dar la mayor difusión posible. Nosotros nos sentimos muy bien con esto, porque la intención de este libro es no solo destacar lo que representa Juan Luis para la dominicanidad y para la música dominicana, para el merengue y la bachata, sino sobre todo, y es el centro fundamental del libro, es explicar el proceso de transformación que tuvo Juan Luis para en un momento en que era el principal artista de América Latina y tal vez uno de los más principales del mundo, que tenía fama, riqueza, todo lo que podría a sus pies. Sin embargo, sentía que no tenía nada y entonces dio el paso de asumir a Jesús como su Señor y Salvador, y ahí cambió su vida, y el éxito siguió manteniéndolo. Entonces, ese proceso lo explicamos en el libro y todo lo que implica alrededor de Juan Luis. En el caso de lo que tiene que ver con el documental de Ercilia Pepín, es un documental que hicimos el año pasado, que estrenamos con La Ley de Cine, donde mostramos que Ercilia Pepín es un ejemplo de enseñanza, un ejemplo de patriotismo y un ejemplo de dignidad de defensa de la mujer. Una de las mujeres más extraordinarias que ha tenido la República Dominicana, santiaguera, pero patriota dominicana. Entonces, este documental hicimos un acuerdo con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de la Mujer para ser presentado en todas las provincias del país. Ya se han presentado en 23 provincias, junto con el Ministerio de la Mujer, y en todas las escuelas que tienen el nombre de Ercilia Pepín. A partir de el inicio del año escolar próximo lo presentaremos en todas las escuelas que se llaman Ercilia Pepín, de manos del Ministerio de Educación, y a los estudiantes que asistan se les entregará el libro que también fue publicado. Finalmente, la cumbre de geopolítica, nuestro amigo y hermano Manuel Cruz, compañero de labores en El Sol de la Mañana, que es un estratega, es un analista geopolítico de una gran brillantez y calidad, logró reunir en República Dominicana a los principales analistas geopolíticos del mundo, entre ellos Pedro Baños, el coronel Pedro Baños, que este coronel español, que es un bestseller, lleva varios libros de análisis de geopolítica que se han convertido en bestseller en el mundo y que es un excelente analista. A Alfredo Jalife, también un analista español, un especialista en geopolítica, al presidente Leonel Fernández, y él también hicieron un evento que sin lugar a dudas va a marcar un precedente para la historia de la República Dominicana, que esperamos que se siga multiplicando, porque los análisis, sobre todo el de Pedro Baños y el de el presidente Leonel Fernández, fueron 2 joyas extraordinarias de análisis de la actualidad de lo que está pasando, de la perspectiva, justo en el momento en que Donald Trump estaba visitando a China, de lo que representa China y de lo que va a pasar en el mundo. O sea, yo creo que ese evento va a ser un antes y después importante para el análisis geopolítico desde República Dominicana para el mundo. Bien, gracias Eury por este relato. Creo que con eso informamos al público que acude con nosotros a esta convocatoria, y de inmediato, como acaba de hacer mención de un tema que es de interés mundial,
que es la recién combinada, diríamos, cumbre de entre Donald Trump y Xi Jinping, y que obviamente hay experiencia o informaciones que todavía no salen al círculo de la corriente informativa universal, pero que de todas maneras tú como analista, Víctor también y Bernardo que está por ahí, quisiéramos pues que inicie con tu opinión de tu observancia, de tu relato, de tu experiencia de esto, cómo tú analizas esta finalización de estas cumbres de todos los grandes líderes mundiales. Yo creo que el centro fundamental de esta cumbre, que se produce en un momento histórico realmente, donde China ha desplazado a Estados Unidos en términos comerciales, aunque Estados Unidos sigue siendo la principal potencia del mundo, desde el punto de vista comercial, China lo ha superado prácticamente en todos los elementos que tiene que ser. Para que veamos lo que significa esto. Señores, en 20 años, desde el 2001 hasta el 2026, 25, 24 años, digamos, China logró transformar la relación comercial de tal manera que en el 2001 solamente 15 países del mundo tenían más relación con China, comercialmente hablando, que con Estados Unidos. Y en el 2025 ya 145 países tienen mayor relación comercial con China que con los Estados Unidos. Es decir, China se convirtió en el elemento fundamental para negociar con los países y por vía de consecuencia, sin pleitos, sin conflictos, sin bulla y sin hablar mucho, prácticamente han desplazado a Estados Unidos en lo que tiene que ver con relación comercial, en el nivel de la deuda, que es mucho menos que la de Estados Unidos, en tecnológicamente hablando. Yo di un dato que mucha gente no lo cree, señores. Todo el mundo cree, por Elon Musk, que Estados Unidos es el que más carros eléctricos vende en el mundo y que es el adelanto fundamental. Pues no, son los chinos. Los chinos venden 5 veces más carros eléctricos que los Estados Unidos y están 5 o 6 veces más adelantados en la tecnología para los carros eléctricos. Es decir, China es una realidad que lógicamente, yo creo, sintetizando para que los demás hermanos puedan hablar, en el mensaje que da Xi Jinping, yo creo que está la esencia de lo que fue esta cumbre. ¿Qué le dijo Xi Jinping a Donald Trump? Le dijo, nosotros no tenemos que competir, tenemos que ser socios, aliados, porque siempre es más rentable compartir que competir y podemos crecer las dos superpotencias garantizando la paz en el mundo. Yo creo que esa es la esencia, porque los chinos saben que lógicamente solamente falta un aspecto para que China se convierta en el fenómeno comercial y político más importante del mundo. Y es que el dólar, que sigue siendo la moneda de intercambio mundial para todas las negociaciones, sea desplazado por el yuan. Lógicamente uno no sabe cuándo va a acontecer, pero cada día más, en la medida en que se fortalezca China, Estados Unidos puede ir perdiendo ese aspecto que todavía lo tiene como uno de los elementos fundamentales. Y lo que esperamos es que esta cumbre garantice lo más importante, que se pueda resolver el problema del conflicto del Medio Oriente, que Donald Trump no siga con una política de agredir a países sin respetar las leyes internacionales, para que China le sirva de alguna manera de soporte, de balanza, y el mundo pueda caminar en paz, tal y como le dijo Xi Jinping a Donald Trump. Vamos a ver lo que la opinión de don Víctor se prueba en torno a ese tema. Bien, buenas tardes para todos, para Eury, es para mí un placer, un honor tenerte como contertulio, a Bernardo, a don Virgilio, a ti Pablo. Antes de entrar en la parte sobre esta reunión entre estas dos potencias, Estados Unidos y China, quisiera hacerle una recomendación a Eury, si me lo permite, sobre el documental de Ercilia Pepín. ¿Cómo no? Claro, hermano, claro. Hay adelante que buscar la manera, Eury, de que en el exterior, en los lugares donde hay la mayor concentración de dominicanos, ese documental se proyecte. ¿Por qué? Porque nuestros hijos que nacieron por acá conocen muy poco de la historia dominicana. Y entonces están creciendo y muchas veces están viviendo de espalda a sus raíces, que es la dominicanidad. Y yo creo que es un buen inicio. Después el tema de Gregorio Gilbert también, que yo vi donde lo presentaste y vi alguna documentación, pues también que pueda Nueva York, New Jersey, Massachusetts, Washington, Miami, España, que pudiera presentarse con toda la difusión, y nosotros estamos dispuestos a apoyarnos. Gracias, gracias.
Bien. Con relación al tema, Pablo y demás compañeros, mira, yo creo que Donald Trump se encontró por primera vez, quizás no por primera vez, se encontró con un estadista. Porque Xi Jinping es un estadista. Donald Trump no lo es. Y tiene muy poca gente alrededor de Donald Trump, muy poca gente que podamos definirlo como hombre de Estado. Pienso que lo que menos pensaba Donald Trump y su equipo era que Xi Jinping le iba a salir en un discurso público, en una conversación privada, que las dos potencias pueden coexistir, no tienen por qué enfrentarse, porque pueden crecer ambas siendo amigos, y le dijo y le advirtió sobre aquel fantasma histórico de Tucídides. Todos los que estamos aquí en este panel conocemos de qué se trata. Porque realmente Xi Jinping le está diciendo, ustedes son la potencia consolidada, pero nosotros somos la que estamos emergiendo, no tenemos por qué pelear. Donald Trump y su equipo no pensaban que iba a ponerse sobre la mesa el tema Taiwán. Porque Donald Trump realmente fue a hacer negocios y a que le tiraran, como dice en término marino, un cabo para resolver de la mejor manera posible para Estados Unidos y especialmente para él el tema de la guerra irracional de Irán. Entonces, yo creo que tenemos que estar pendientes. Y yo vi a Donald Trump hablando inmediatamente, llegó a Estados Unidos. Y el problema con Donald Trump es que ya en los términos, en los círculos políticos, ha perdido la credibilidad. Aquí hoy en Estados Unidos la gente lo que piensa es, ¿y qué trataron? ¿Qué de verdad hay? ¿Qué ocultan? Y eso trae una situación de inestabilidad, y Eury, que es economista, sabe, una situación de inestabilidad en los mercados de valores. China es una realidad. China es una realidad. Donald Trump comenzó con un asunto de perdonavida cuando llega a la presidencia a poner aranceles hasta 130% a China. De una manera que nadie en su sano juicio lo podía entender. Hoy dice él, no, yo fui a China, pero nosotros no necesitamos a China para nada. Allá le dice a Xi Jinping, usted y yo somos amigos, nosotros hemos resuelto los problemas, cada vez usted me llama, y llega a Estados Unidos y se transforma totalmente. En esta situación, Estados Unidos, en vez de ganar credibilidad ante la opinión pública y con sus aliados, lo que está haciendo es perdiendo cada día más. Vamos a oír al señor Bernardo Martínez a ver qué opinión le merece. Si quiere ir sobre lo que te han dicho, si quiere pues relatar su propia opinión sobre el acontecimiento de la reunión Xi Jinping y Donald Trump. Bernardo. Muy buenas tardes a todos los buenos amigos. Un placer reencontrarme con Eury. Hace más de 20 años que Eury y nosotros llegamos a compartir cabina. Discutíamos como todos, pero al final también, como siempre pasa, ¿no? Y que pasa de criterio, pero una gran amistad de muchos años, mucho aprecio. Lo mismo para Víctor Sepúlveda. Lógicamente, un saludo especial para don Virgilio García, director de este espacio, su esposa, doña Vilma, al maestro José Vázquez y a nuestro contertulio, en este caso, también Víctor Sepúlveda, que al igual que Pablo, pues estamos compartiendo estos momentos de verdad de tanta valía. Miren, yo realmente siempre digo que soy
muy respetuoso de las cosas que están pasando en la geopolítica mundial, porque hay una situación que se está dando que, insisto, de cada dos cosas que se dicen, quizás media cosa de esa tratan de divulgarse. O sea, hay un control estricto con lo que son las informaciones veraces. Por ejemplo, ustedes saben que lo que ha estado pasando en el conflicto de Irán es una situación donde usted no sabe quién creer. Hay una opinión de un analista norteamericano o de otro analista también norteamericano, de un europeo, y eso usted se va a dar cuenta que en realidad son tantas las versiones que usted no sabe. Como bien decía Víctor hace un momento, señalaba que el presidente Trump, y voy a citar un caso específico que todos recordarán, había dicho que con el primer ataque que habían destruido todo el potencial armamentístico de Irán. Y luego, entonces, Irán dice, bueno, hemos derribado 2 aviones. Y él pasó rápidamente a desmentir, eso no es verdad. Pero entonces, de una vez, en esa misma rueda de prensa dice, estamos ya enviando a los rescatistas que van a buscar a uno de los pilotos que sobrevivió. Pero, por favor, si no lo tumbaron los aviones, pues entonces, ¿qué es lo que van a buscar a uno? Ustedes me entienden, o sea, es un problema de contradicción. Ahora, en este encuentro en China, independientemente de los temas, el lenguaje corporal del presidente Trump, el hombre de la prepotencia, el hombre que nació para ganar, el hombre que siempre tiene la razón en todo, una sutileza, algo que como que no parece que es Donald Trump. Sí, señor. Encogido de hombros, sus manitas juntas. Era con China. Era con China. Sí, muy, pero muy humilde. Desde luego hay un mensaje también tácito en esta visita, y es que para una visita del primer mandatario de la principal potencia, que no fuera precisamente el presidente chino, sino que mandó un representante, aún fuera la segunda figura, no es un mensaje muy definido de lo que realmente existe o debe de existir en esta reunión. Desde luego, Eury, una persona ya ducha en este tipo de casos, pues dio la descripción ideal, ¿no? Cuando hace el desglose de lo que es la competencia a nivel del comercio, lo tecnológico y los avances que en menos de 20 años ha adquirido China, sin mucha bulla, sin mucho desparpajo, y con esa benevolencia que yo creo que nadie es mejor que un cantante de salsa puertorriqueño ya ido, Maelo Rivera, nos decía, no me dé tortura China. Parece ser que eso también está diciendo Donald Trump. Ah, bueno, adelante. Esa está buena, ¿eh? Pues, vamos a seguir con la temática geopolítica, aparte de entrar en la temática caliente nuestra, de quería agregar algo, si me lo permite, Pablo. Te permito en corto tiempo. Sí, muy breve. Mire, precisamente cuando yo salía para la casa, pues estoy en la casa del canal, había una noticia de que la primera ministra de Alemania estaba recomendando a sus ciudadanos que dentro de lo posible se abstuvieran de visitar a Estados Unidos, porque la situación en Estados Unidos es tan cambiante que ellos no están en posibilidad de garantizar su seguridad. ¿Qué significa eso? Significa que por las actitudes del presidente norteamericano, del presidente Donald Trump, por su manera alocada de tratar los asuntos de Estado, Europa y el resto del mundo no son los aliados con que se podía contar anteriormente 100%. Y Estados Unidos en estos momentos se ha encontrado precisamente solo en esta guerra con Irán. Dicho eso, Víctor, vamos a seguir con
con la temática de la geopolítica, ya que el Congreso nos arropó a todo el pensamiento y nos modificó la conducta mediática. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un acontecimiento también que acaba de pasar en términos de la administración Donald Trump, la rivalidad, la acusación, la posición, el arrodillamiento, si se quiere, que tiene el gobierno de la administración Trump contra Cuba o con Cuba vía la visión consistente, resistente y opuesta 100% del secretario de Estado Marco Rubio con respecto a Cuba. Pero yo quisiera, antes de decir que ustedes me califiquen la visita del jefe de la CIA a Cuba con la visita que hizo el presidente Obama de una forma que amplió el marco diplomático al más alto nivel, que el primer presidente estadounidense que va a Cuba pasea hasta los restaurantes, hasta la cafetería, pues se dio cita con el pueblo. ¿Cómo hubiese sido si se sigue esa política, esa diplomática con respecto a esto y a esta visita que también es paradigmática del jefe de la CIA que va a reunirse, va a Cuba y él también, pues con su contraparte, allá el director del Servicio de Inteligencia de Cuba, pues tienen una reunión cuando viene esta recién oferta de la ayuda, de la asistencia, si se quiere, como, entre comillas o sin ella, de los 100 millones de dólares. Quisiera oír sus opiniones y después de esta parte, entonces entramos a la parte dominicana. Eury. Sí. Mira, yo creo que lo de Cuba tenemos que vincularlo, lo que así fue la estrategia de Trump. Trump, irrespetuoso de todos los mecanismos internacionales, o sea, él cree que Estados Unidos está por encima de todo el mundo, decidió, era parte de la estrategia que tenían, bueno, empezarán con Venezuela, resolvían Venezuela, el petróleo de Venezuela, resolvían Irán, ellos creyeron que iba a ser algo parecido para entonces venir a Cuba. Eran 3 momentos donde, lógicamente, el espíritu de Estados Unidos vuelve a ser grande y vuelve a hacer todo eso, se iba a consolidar. Sin embargo, ni Irán es Venezuela, ni Cuba es Venezuela, a pesar de las realidades específicas que tienen cada uno. Y yo veo particularmente, es una apreciación particular que tengo, que esa visita del jefe de la CIA a Cuba es, desde mi punto de vista, parte de los efectos de la visita de Trump a China. China, muy inteligentemente, ha manejado el tema de Taiwán sin presionar a Estados Unidos, pero tampoco dejándose presionar por ellos a pesar de todo el arma que le da. Como Donald Trump ha dicho que América es de los americanos, es decir, él, porque él cree que es el dueño de América, le dice a los chinos, no se metan en lo mío. Entonces, en esta visita me da la impresión de que de alguna manera el caso Cuba estuvo presente, unido al de Irán. Estados Unidos va a decirle a Trump, ayúdame a resolver el problema de Irán, ustedes tienen muy buena relación con ellos, y yo estoy convencido, aunque no hay prueba de eso, yo estoy convencido de que los chinos le dijeron a Trump, tienes que manejar lo de Cuba de otra manera. No puede haber una invasión y no puede haber un caso igual a lo de Venezuela. Hay que hacer el esfuerzo de resolver ese problema por negociación. Y desde mi punto de vista, eso es lo que explica el cambio también de actitud para que, porque nadie se pensó, el jefe de la CIA en Cuba, para que el jefe de la CIA esté en Cuba, quiere decir, primero, que no hay invasión por el momento, y segundo, que los propios norteamericanos, Estados Unidos, Trump, se han dado cuenta que la mejor salida después de su fracaso en Irán es manejarlo de Cuba de la mejor manera. Lógicamente, Estados Unidos puede hacer lo que sea, pero en medio de este contexto, donde van a China tratando de aumentar el comercio con China y buscando de alguna manera ayuda a China para lo del Golfo Pérsico, no es verdad que los Estados Unidos van a actuar a los locos. Yo creo que esta visita del jefe de la CIA es un resultado de la visita de Trump a China y además implica un cambio importante. Y de alguna manera el no escuchar tan directamente a Rubio y a todos los que son de la Florida, que en un momento llevaron a Trump a actuar de manera absurda y irracional también con Cuba, pero yo creo que él ahora lo va a pensar mejor. Eso es lo que yo creo y ojalá sea así por el bien de América, porque evidentemente el bloqueo, la situación de Cuba, todo lo que está pasando en ese pueblo, no amerita que los Estados Unidos estén haciendo lo que están haciendo, y mucho menos. A mí lo que más me duele de Cuba es que una superpotencia, llámese quien sea, en este caso de Estados Unidos, rodea un país
no le permita que entre nada y el mundo se quede callado. Yo creo que los chinos están hablando por Cuba y eso puede garantizar por lo menos que se actúe diferente frente a ese pueblo que no merece lo que está haciendo Trump con ellos. Don Víctor Sepúlveda, ¿qué le parece a usted? Sí, Pues yo mencioné, mire, vuelvo a refrescar, la visita de Obama comparada con la de la jefe de la CIA. Así que vuelvo y mira, lo refresco, don Víctor. sí, pero es más importante en este momento tratar el tema de la visita del jefe de la CIA, porque tal como dice Lógico que sí. Eury, mire, tal como dice Eury, es un asunto singular dentro del contexto geopolítico en que estamos viviendo. No solamente China está hablando por Cuba, sino también Rusia. Están hablando por Cuba. Y en Cuba, Y lo ayudando que a va a Cuba. haber, ¿cómo? Y ayudando a Cuba. Y ayudando a Cuba, sí, precisamente, hablando y ayudando a Cuba. Mire, Estados Unidos no se puede dar el lujo de hacer en Cuba ni en ningún otro lugar, por el momento, lo que hizo en Venezuela. No es posible que pueda hacer eso. No es posible. ¿Por qué? Porque la situación de Estados Unidos en el mundo, aunque Eury decía que el mundo se quedó callado con este bloqueo que le hicieron a Cuba, o que le han hecho a Cuba, que le siguen haciendo a Cuba, y es verdad que el mundo se quedó callado. Sin embargo, ahora es el momento de actuar. Ahora, ninguna de estas dos superpotencias que son China y Rusia se van a quedar callados, ni siquiera Europa tampoco. Ni siquiera Europa tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Hay que buscar la manera, y eso es lo que están haciendo, de cómo haya una transición de cubanos de la isla, no con el exilio cubano, porque ese exilio cubano, y todos los que estamos aquí conocemos el exilio cubano, ese exilio cubano no es objetivo, no está apto para en un momento de crisis poder ello llevar una transición a Cuba o ser parte de la transición a Cuba. Entonces, ya Marcos Rubio había tenido contacto, el secretario de Estado, había tenido contacto con dirigentes cubanos de importancia, y ahora el jefe de la CIA va a Cuba para confirmar y para solidificar ese tipo de contacto. ¿Qué va a pasar? Bueno, que esa ayuda que se le va a dar a Cuba, y yo digo ayuda entre comillas porque es parte de lo que se le ha quitado a ese pueblo, de lo que se le ha permitido, de lo que se le ha impedido tener a ese pueblo con el bloqueo, un bloqueo que es inhumano desde todo punto de vista que usted lo vea. Eso es inhumano, pero Cuba está listo para una transición, y una transición pacífica. Hoy se destapa una noticia, hace un ratito, de que hay la posibilidad de que el Departamento de Justicia someta a Raúl Castro por aquello de vuelos al rescate. ¿Recuerdan ustedes? Sí, sí. De hermanos al rescate. Raúl Castro tiene 96 años. No creo que eso llegue hasta por ahí. Lo que sí yo estoy seguro que el tema cubano fue parte importante en la conversación con Xi Jinping. Ahí coincido totalmente con Henry. Pero creo que antes de finalizar el año va a haber una solución al tema cubano, pero no al estilo Venezuela. Bueno. Pablo se ha frisado. Ya estoy aquí ya. Ok, adelante, Pablo. Bueno, quería oír entonces en este tema finalmente la opinión de Bernardo para entrar entonces en la política dominicana, que está muy activa después de la Galo.
muy en el tapete mediático. Bernardo, ¿qué te parece a ti la visita de el jefe de la CIA a Cuba? Bueno, ustedes prácticamente lo han dicho todo en este tópico. Sin embargo, yo podría agregar que esto es una muestra más que el mundo cambió. Ya la hegemonía que se tenía hace unos años, esa preponderancia que tenía el gran imperio del norte, ya definitivamente las cosas no son como eran. Hace unos meses el presidente Trump insinuó a modo de chiste, pero lo dijo, que estaban planificando todo ya para hacer un cambio para Cuba y que le iban a mandar para allá a Marco Rubio para que fuera el que dirigiera el país. Es un chiste, aparentemente, pero se encaja exactamente en lo que acaba de decir Víctor Sepúlveda. No es verdad que el exilio cubano va a tener la preponderancia en una transición, un crossover político como el que se espera en Cuba. Hay una situación que se supone, y yo lo digo por mis visitas a Cuba, lo puedo confirmar, varios dirigentes cubanos están conscientes de que Cuba tiene que cambiar. Señores, Cuba potencialmente en Latinoamérica era sin lugar a un fenómeno en la década de los 40 y los 50. Sin lugar a dudas. Llegó el frenazo esto con el embargo que a todas luces, como bien ustedes han coincidido, ha sido una cosa totalmente injusta para un pueblo tan trabajador, un pueblo de tanto genio, de tantas facilidades para expandir. En consecuencia, esa situación que se está creando ahora con la visita del jefe de la CIA tiene un atenuante que ustedes tocaron, aunque lo han tocado un poquito por fuera, y es el hecho de que para hablar de Cuba, en la actual circunstancia que está, hay que hablar de Rusia. Porque cuando dijeron que a Cuba no iba a llevar nada de petróleo, Cuba recibió petróleo de Rusia. Rusia ni caso le puso a los amagos de amenaza de los Estados Unidos. Como quiera, le llevó, igual que lo hizo también la Chinbaum de México. Lo que quiere decir que el mundo cambió. Hay sectores, por ejemplo, como el presidente también brasileño, que ha manifestado ya en varias ocasiones que no se puede abandonar a Cuba. Vuelvo, reitero, la geopolítica hoy ha dado un giro total, no es la misma situación que se manejaba antes, los caprichos de solamente un sector, sino que definitivamente ahora las cosas se dividen y los intereses son variables. Cerramos este capítulo de la parte geopolítica y con respecto a esta visita de Cuba, lo cierro con esta variable que no se tocó, pero quiero ponerla simplemente en la psicología de ustedes y la teleaudiencia. Y es que con la visita del jefe de la CIA se debe caer, y creo que cayó, la teoría de que Cuba es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. ¿Con qué podría ser Cuba una amenaza? Creo que esta visita elimina ese relato, esa teoría. El director de la CIA, Pablo, lo dijo a ti mismo. Entonces, con Pablo, eso pasamos a un... Pablo, el director de la CIA dijo esto mismo que tú estás diciendo. Tenemos que ir a la pausa, señores. Pero bueno, a eso, ahí voy, pues, ahí, señor director. Vamos a la pausa y venimos con la política dominicana, la Galo y demás. Está diciendo algo, señores. Vamos a la pausa. Adelante. Siga nuestro programa en tvhispanic.com y todas sus plataformas digitales. tvhispanic.com, 24 horas contigo.
Los invitamos a que visiten nuestro periódico digital quisqueyausa.com. Ahí podrán encontrar valiosa información de nuestros articulistas: José Enrique García, Genoveva del Orbe, el maestro José Vázquez, Ramón Medrano, Enrique de León y los doctores Mayovanex Torres, Luis Lazocé, Ausberto Macchini y Pedro de la Rosa. Mucho agradecemos su visita a nuestro periódico digital quisqueyausa.com. Bien, señores, los invitamos en nuestro periódico digital quisqueyausa.com. Ayer salió el más reciente de Ramón Medrano. ¿Podría América Latina por fin tener un liderazgo referencial propio? ¿Será México el abanderado? Eso está interesantísimo de Ramón Medrano. Bueno, señores, yo quiero tomarme esta oportunidad, ya que no me habían dado chance, el director no me había dado chance, pero mira, Eury, quiero referirme la última vez que estuvimos allá en Santiago, tuvimos la oportunidad de ir a ver el documental de Cilia Pepín, y quiero apoyar 100% lo que dijo Sepúlveda. Yo, mira, te confieso, Eury, yo soy de Santiago de los Caballeros y yo desconocía en gran parte la labor de Cilia Pepín. Yo me sentí extremadamente orgulloso en esa conferencia, de que tú hayas escrito y tomado el tiempo de hablar de Cilia Pepín. Gracias, Eury. Y también te quiero dar las gracias, Eury, por tu mensaje de esta mañana, de la amistad, de los amigos. Ese mensaje me llenó. Gracias por esas dos cosas, Eury, que no quería tener la oportunidad. Tenía algo más que decir, pero el director hoy no me ha dejado hablar, pero yo quería decir eso. Gracias, Pablo, sea democrático, Pablo, no sea Donald Trump. Sí. Lo que pasa es que lo estaba dejando para que viera esta segunda parte y ya lo hizo. Entonces ya me robó el tiempo y la oportunidad de presentarlo. Gracias, Virgilio, de verdad. Y Víctor, en el único lado donde se ha presentado el documental y entregamos el libro fue en Nueva York, porque el cónsul de Chubasque propició que se hiciera, pero está en conversación con el Ministerio de Cultura, en donde quiera que ellos tienen la representación del Ministerio de Cultura en varios sitios donde hay dominicanos. Y entonces estamos tratando de ver si a través de lo que son las oficinas de ellos podemos también presentar el documental. O sea que probablemente lo podamos hacer también. Eury, dice doña Alba Weber. Doña Alba Weber es una escritora que vive aquí en Miami. Presentar el documental de Cilia Pepín en todas las escuelas posibles, no solo en las que llevan su nombre. Eso es una sugerencia de doña Alba Weber. En principio lo vamos a hacer en las que llevan su nombre, como una forma de la gente sepa. Y yo quise que fuera así primero, porque cuando hicimos el documental de Gregorio Urbano Gilbert, la preocupación nuestra fue que hicimos una encuesta en el Instituto Gregorio Urbano Gilbert de Puerto Plata. Gilbert es de Puerto Plata, y ni los profesores ni los estudiantes sabían quién era Gilbert. Entonces, por eso empezar por ahí, luego, lógicamente, la presentaremos en todos los lados. Es correcto. Bueno, bien, vámonos a esta segunda parte. Quiero orientar sobre el tiempo. Nos quedan unos 15, 16 minutos, así que vamos a tratar de resumir las contestaciones y tratar los temas sin limitaciones, pero que ustedes conozcan el tiempo que tenemos. Don Eury, la encuesta Gallup ha revolucionado el pensamiento irracional político inmediatamente salió esta semana. Cambió y posicionó a Leonel Fernández, Gonzalo, Ada Rico, ya partido
en una posición de sube y baja. Dijo que la economía estaba de esta forma, dijo que la seguridad era una temática importante en el país. ¿Cuál es su análisis de esta encuesta, de los resultados de la encuesta Gallup? Breve y preciso para que también los demás puedan participar. En términos de economía, yo creo que esta encuesta, yo decía, trae un elemento que yo nunca había visto en ninguna encuesta y que me parece que es parte de la consolidación en la República Dominicana de ver los problemas un poquito más allá. Por primera vez en una encuesta, una preocupación es el dinero que se está gastando en los intereses de la deuda. Una de las tres principales preocupaciones, las tres son económicas y seguridad. La primera es la preocupación de la gente de cuánto se está gastando en los intereses de la deuda. Señores, en los intereses de la deuda, intereses, que es decir, el capital se queda igualito, se está pagando más que el 4% de lo que se le da a educación. Es lo que más está el gobierno gastando y eso es una bomba de tiempo para la economía. Y la gente lo está percibiendo así. Lo segundo, el alto costo de la vida y el problema de que el gobierno ha sido ineficaz en el enfrentamiento en contra de la pobreza, aunque ha dicho muchísimas cosas, a final de cuentas la gente no lo entiende así. Y lo tercero, la seguridad. Pero yo creo que la Gallup da en la clave en eso porque es una preocupación. Yo permanentemente me estoy comentando sobre eso y me da la impresión de que ya la gente está entendiendo lo que significa eso. Y en el plano político, yo creo que lo fundamental es que confirma que va a haber segunda vuelta. O sea, ninguno de los partidos, el PRM está en una debacle de un 57% que ganó, está en un 30% en este momento, 27 puntos menos. Eso es una caída brutal, lo que no garantiza que va a ganar en primera vuelta. Lógicamente, su candidato tiene una característica especial. El que parece que va a ser su candidato, que es David Collado, que está muy por encima del que está en segundo. Él tiene algo especial y es que muchas de las cosas del PRM no se le pegan porque él no parece PRM propiamente dicho, pero evidentemente el gobierno va a pesar mucho su candidatura. En el caso de Leonel Fernández, para mí fue algo para la Fuerza del Pueblo muy complicado porque lo equipara el PLD, evidentemente, el que vive en Santo Domingo se da cuenta, el PLD está creciendo de manera sostenida en las encuestas, desde mi punto de vista por una razón fundamental, la ineficacia del gobierno, que ha demostrado total ineficacia en muchas cosas, lleva a que el referente principal de ellos es el PLD, el gobierno de Danilo, que desde mi punto de vista es uno de los mejores gobiernos que ha habido en este país, a pesar de la campaña que le hicieron. Y entonces la gente está tomando como referencia lo que lo hicieron bien ante los que lo están haciendo mal, y eso implica que está subiendo. Y que esté empatado la Fuerza del Pueblo y el PLD para la Fuerza del Pueblo no es muy bueno, que Leonel Fernández como candidato está muy bien, pero es el único candidato que está, porque todavía ninguno oficialmente están en los otros, pero es una preocupación. Y yo creo que además de que va a haber segunda vuelta, y lo dije cuando hice mi análisis en El Sol de la Mañana, esta encuesta Gallup lo que lleva a ver es que cualquiera de los tres partidos, cualquiera de los tres puede quedar clasificado en la primera vuelta para ir a la segunda. O sea, ya es posible que el PLD se sigue, si no tiene problema en elegir su candidato, sea Gonzalo, sea Francisco, que es lo que parece que van a hacer, y logra seguir esa tendencia creciente, una situación bien difícil se le puede presentar a la Fuerza del Pueblo, porque lo correcto sería que la oposición se uniera. Si el PLD y la Fuerza del Pueblo se unen, no hay ni que hacer elecciones, el PRM se va, pero esa debilidad, ellos dos peleando por el mismo espacio, lleva a que tres fuerzas fuertes, cualquiera de las tres, puede ir a segunda vuelta. Don Víctor, deme su lectura de la encuesta Gallup, dada que Eury dice que presenta un desastre económico, político, de posicionamiento para el PRM, y obviamente quiero oír su opinión sobre su lectura de los resultados de esta encuesta. Bueno, yo voy a comenzar por la última parte. Tengo que dejar sentado que yo creo en las encuestas. Yo soy periodista, yo trabajo de esto, yo creo en las encuestas. Ahora, ¿qué me trae a mí suspicacia en esta encuesta? Yo le voy a poner a ustedes todos que son avesados en esto. Francisco Javier García ha sido jefe de campaña del PLD en los últimos 20 años de los últimos 25. Ha recorrido el país 800,000 veces. Es más, en los últimos 2 años ha estado recorriendo pueblo por pueblo. Y la encuesta Gallup le pone menos de un 2%. Eso es algo que yo no me lo explico.
Hay algo que me da suspicacia a mí y mucha. Hoy, ¿por qué traer a Danilo a medir? Danilo está impedido, el presidente Danilo Medina está impedido constitucionalmente. No, pero como lo midieron es de los líderes políticos, ¿cuáles tienen mayor nivel de aceptación como líder político? Lo mismo que midieron a David es en función de su influencia como ministro y claro, lo confunde. Exactamente. Entonces, ¿para qué traerlo si él no está en competencia? Y me dirán, bueno, pero los líderes políticos, bueno, pues pongan a Hipólito ahí aunque saque el 3%. Es de las cosas que a mí me traen suspicacia, que no le encuentro ningún tipo de explicación en esta encuesta de la Galo. Vuelvo y digo, yo creo en las encuestas, yo no estoy denigrando bajo ninguna circunstancia. Yo tengo unos datos aquí de la encuesta. Por ejemplo, David Collado tiene, en lo que tiene que ver en evaluación positiva, como decía Eury, un 60.8%. Danilo tiene un 59.5%. ¿Por qué traer la pregunta mía, vuelvo y repito, ¿por qué traer a Danilo en esto? Pero lo otro es, alguien que sepa de matemática, que me explique cómo es posible que Francisco Javier, que no ha parado de hacer campaña, tenga menos de un 5% y que Gonzalo Castillo esté por encima de él en estos momentos solamente con simplemente decir yo voy a participar. Esas son de las cosas que yo no le encuentro explicación. Lo otro es de la encuesta raro, esto raro. Esta encuesta tiene, en el caso del PLD, la ficha técnica es de alrededor, creo que 268 o 368 personas. Entonces, no, ¿cuántos de estos son del campo? ¿Cómo? 1200, Víctor. La ficha técnica es 1200. No, la ficha técnica es 1200 en sentido general. Pero cuando va a los partidos, por partido es más bajita, sí. En el PRD es menos 278 y en el PLD es menos de 300. Entonces, ¿cuántos de esos son del campo? ¿Cuántos son de la ciudad? ¿Cuántos son de provincias? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? El nivel de educación para medirlo. Porque si tú coges, por ejemplo, el porcentaje de David Collado de 262, que es la muestra, el 62%, ¿cuánto es? Entonces, esa es la muestra. El PRM tiene un 30%, 30.1%, 30% de acuerdo a esa encuesta. David tiene un 62%. Eury decía algo muy importante. En aras de ponérselo, lo hago yo, en ponérselo a David. Bueno, el problema David tiene esa simpatía porque David tiene mayor simpatía hacia afuera que dentro. Y yo lo voy a ilustrar como se lo dije esta mañana a unos amigos, que alguien me regaló un Rolls Royce, estoy en un supuesto, me regaló un Rolls Royce, me da la llave, yo camino todo el día y en la noche no tengo parqueo para guardar el Rolls Royce. Eso le pasa a David Collado con el PRM. Víctor, permíteme oír la opinión de Bernardo, y como digo, ahora nos queda menos tiempo, está interesantísimo. Okay. No, pero Eury dijo algo, déjalo que hable. No, Fernando. Ah, está bien. Yo lo que le dije es que independientemente de lo que sea, con el ejemplo que tú pusiste, es un Rolls Royce. Aunque no tenga parqueo, es un Rolls Royce. Pero no tiene parqueo. Bueno, pero es un Rolls Royce. No tiene parqueo. Por lo menos causa impresión, por lo menos causa impresión. Bernardo, vuelvo y reitero el tiempo, porque nos quedan unos, vamos a decir, si el director quiere, nos va a dar 10 minutos, porque nos quedan 5 reales y 10 y 5 que no vamos a coger más. Nos quedan 10 minutos. 4, Pablo. Pues son 4, nos quedan 9 total. Bernardo Martínez.
Nada, los bateadores designados somos así, tenemos que entender eso. Miren, yo voy a decir lo que dijo Víctor, yo también creo en las encuestas. Yo creo eso como instrumento científico de verdad, los estudios sociales creo en eso. Pero las encuestas también, las compañías y quien las dirigen, pues en ocasiones fallan. Eury es testigo de que el medio que él trabaja, en el 2024 hicieron una encuesta que el mismo director de la Gallup Dominicana dijo que eso era un tollo, que eso era un disparate. Miren, cuando se habla, por ejemplo, de David Collado, y nosotros sabemos que David Collado ha tenido puestos siendo candidato a diferentes partidos, y él de manera particular prácticamente como que no se define nunca. Y hay rumores inclusive de que él pueda ir como candidato en caso de que no gane la convención con algún otro partido, como candidato a vice o algo por el estilo. Porque precisamente es una persona que no tiene una identificación real con ningún partido. Eso por ese caso. Si ustedes buscan los datos, y esto yo le invito, traten de buscar los datos estadísticos de las personas, de los dirigentes que tienen los menores porcentajes, que en algunos casos tienen, por ejemplo, 28 de 120. Y entonces el porcentaje dice, bueno, sería un 1 punto algo. Y otro tomó solamente 3 puntos y también le pone 1 punto. O sea, si vamos por ese margen, definitivamente eso tiene su falla. Y hay una cosa ya que para mí es una cosa también que creo que es importante, es el hecho de que lo de Francisco Javier García, sin lugar a dudas, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice lo que dice nuestro hermano Sepúlveda. No es verdad. No es verdad que esa puntuación, que esa encuesta está en lo cierto en el caso de Francisco Javier. No es verdad. A mí definitivamente tendrían que mostrarme eso para yo ver realmente hasta dónde eso es cierto. No es verdad que un tipo, como bien hemos dicho, que ha tenido el corolario que tiene de tantas experiencias triunfadoras y que en esta situación venga a estar en la posición que está, cuando es sin lugar a dudas de los personajes que están, de los dirigentes que están frente en el PLD haciendo campaña, es el más connotado y el más trabajador de todos los últimos años. A mí que me perdonen, pero yo creo en las encuestas, pero creo también que los intereses hacen eso. Yo decía en programas anteriores que lamentablemente las sociedades a veces tienen que ser víctimas de titiriteros de este tipo de estudios. Y nos agarran y nos manipulan y nos llevan a donde ellos quieren. Entonces manejan esta situación, como decía hace muchos años Marta Hanner. Nos condicionan y entonces llega un momento que mediante estos estudios, la alteración, la tendencia que quieren llevar, pues lógicamente nos conducen por ahí. Tontos fuéramos nosotros si nos dejamos llevar de ese tipo de cosas sin hacer análisis de cuántica, que es, o de solvent magic, que son de los artefactos que hay que buscar para poder manejar este tipo de cosas y saber hasta qué punto una cosa es real y hasta qué punto nos quieren manipular como es mi opinión. Voy a poner el tema final, pero quiero hacer una pequeña opinión sobre la posición que ustedes están manejando de Francisco Javier. No es lo mismo ser jefe de campaña que ser candidato. Gonzalo fue candidato presidencial y Francisco lo que ha sido jefe de campaña, aunque ganador, pero ha sido jefe de campaña. Son dos mercados con cierta diferencia. Lo dejo ahí, pero voy porque entre otros temas. Simplemente quería poner esa variable para que la piensen. Pero me permite decirte algo ahí. Pero me permite decirte algo ahí. Esa variable es cuestionable. Pero me permite decir algo ahí, breve, muy breve. No. El análisis que hizo Víctor con relación es muy válido. Es muy válido. No estoy diciendo que sea, es que el mío también es válido. Yo no estoy diciendo que no sea válido. Pero me permite decir algo. Sí. Todos los que estamos aquí saben que yo soy PRMista, soy dirigente del Partido Revolucionario Moderno.
cuando yo hablo de Francisco para Javier García, porque cuando yo hablo de Francisco Javier García, es que realmente me sorprendió. Es que realmente yo no lo admito, pero déjeme decirle algo. ¿Por qué yo dije lo de Danilo? ¿Por qué al presidente Danilo lo meten ahí? Bueno, por una razón sencilla, porque hasta prueba en contrario, el candidato a la presidencia de Danilo Medina es Gonzalo Castillo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ponerle a él eso. Con el caso del PRM, y termino con eso, David Collado, no hay manera que David Collado le gane una convención interna a Carolina Mejía. De eso no hay manera. Está bien, Víctor. Déjame comenzar con Eury para seguir. Precisamente llegando, yo quería llegar y terminar con el PRM, porque Hipólito Mejía acaba de decir que él no va a creer en esa manipulación de encuestas mandada a hacer y que obviamente él es profeso o propenso o inclinado a las elecciones internas dentro del partido y no al consenso, a los arreglos, dijo Hipólito Mejía. Lo mismo que dice Guido, que él quiere que hayan elecciones internas y que la base del partido puedan votar y elegir su candidatura. Entonces, terminando con el Rolls Royce, ¿tú crees que si se va a las elecciones, entonces ahí es que donde no tendría el parqueo, ese Rolls Royce tan bello que tú imaginariamente has puesto en la mente de nosotros? En una convención el Rolls Royce no tiene parqueo, porque no tiene ADN, no tiene ADN en el partido. Todo lo que estamos aquí en esta mesa, todo lo que estamos en esta discusión sabemos que él podrá tener una buena imagen. Yo soy fanático del sol, Eury. Yo soy fanático de ustedes. Lo veo todos los días. Cuando tengo tiempo, lo veo en el momento y después lo veo diferido. Pero recuerdo a Santo Domingo Elige, la primera encuestadora que ustedes tenían. Y en esa encuestadora siempre era David por encima de todo el mundo. Mira, Pablo, hace rato que Bernardo quiere dar una opinión. Yo sé que tenemos poco tiempo. Señor, yo dije y lo orienté a los tres que tenemos poco tiempo y comencé con este tema y ya Víctor cautó su tema, Bernardo, y vamos a cerrar entonces el tema con Eury. Bernardo, es tu tema, así que estamos en esto, señor director. Mira, iba a decir algo, pero voy a resumir. No todos los políticos tienen la capacidad, el acierto que tiene Hipólito Mejía. Hipólito Mejía, sin lugar a dudas, es el líder del PRM. Ha tenido más suerte que Danilo en este caso porque tuvo la virtud de sacar una Toyota y llevarlo a la presidencia, mientras que Danilo buscó un penco y fracasó. Me disculpo. Eury. Todo el mundo sabe, yo apoyo a Francisco Javier. Yo creo que el candidato que le conviene al Partido de la Liberación Dominicana en este momento es Francisco Javier. Lo apoyo y públicamente lo apoyo. Pero lógicamente yo sé cómo las cosas funcionan. Gonzalo, yo creía que Gonzalo iba a ser un factor de unidad del PLD y que no iba a salir. Porque Gonzalo tiene a su favor, aunque nos duela a muchos, él tal vez no sabrá hablar, él no podrá hacer, pero la campaña que se le hizo a Gonzalo fue una inversión tan brutal que prácticamente el país entero lo conoce. Y él dejó algo que yo creo que son, para él y David, son los dos elementos que a pesar de que ellos no hablan, no salen mucho, le dan la fortaleza de lo que la gente quiere, que es, los dos han demostrado que son extraordinarios gerentes. Y en este tiempo, lamentablemente, la gente nuestra no es por la ideología, no es por capacidad de nada, es el que le cae bien por una serie de vainas. Y ellos dos, o sea, hay tres fenómenos políticos importantes en la República Dominicana en los últimos tiempos. Tres fenómenos, que son David Collado, Omar Fernández y Gonzalo Castillo. Esos son los tres fenómenos. Gonzalo no pudo ser presidente, pero sacó un 38% con un partido que estaba en una situación más complicada que el carajo, en medio de una pandemia, y el tipo se enraizó. Entonces, eso es lo que está pesando ahora. Francisco Javier es una cosa extraordinaria, es el mejor estratega, el mejor político que tiene el Partido de la Liberación Dominicana después de Danilo, Francisco Javier. Ahora, es verdad que no había una inversión en él en términos de candidatura presidencial. Él era un estratega detrás. Lo mismo que le pasó a Danilo en el 2020, en el 2000. Danilo era el responsable de todos los triunfos de Leonel Fernández, era Danilo Medina, pero el candidato era Leonel.
Entonces, ¿qué pasó en el 2008? Que todo eso pesó demasiado. Y Danilo tuvo que esperar hasta 2012 que Leonel no pudiera ir de candidato para poder. ¿Por qué? Porque lamentablemente la cultura política dominicana lleva a que es un problema lamentablemente de fenómenos. Y yo quiero que sea Francisco Javier. Y ojalá el PLD lo saque como candidato. Y creo también que no está tan bajito. Pero evidentemente que Gonzalo Danilo no quiere. No, Danilo, desde el punto de vista de Danilo, lo que quiere es que no defienda a Danilo. Danilo no quiere. Yo respeto tu criterio, pero yo digo, Danilo, ¿qué es lo que quiere? Danilo lo que quiere es que el PLD siga creciendo. Ese enfrentamiento entre Gonzalo y Francisco Javier le conviene al PLD. Ahora, ¿qué no le convendría? Que el que salga, después haga un lío, el otro. Lo conveniente es que sea que el otro lo apoye y el PLD puede entonces generar una situación muy especial. Me permiten, pero breve, Eury, ¿y no será que los votos que sacó Gonzalo en las elecciones pasadas cuando fue candidato eran los votos duros del PLD, no de Gonzalo? No, oye, Gonzalo le ganó Gonzalo le ganó a Leonel. Primero una campaña brutal interna le ganó a Leonel, le ganó porque fue la Junta que lo hizo. Después quedó en un 38%, señores. Eso es una vaina extraordinaria que ahora lo está cultivando de manera muy inteligente. Medio igual que el de la... ¿Tú crees realmente, Eury, que Gonzalo le ganó a Leonel? Claro que sí. Que no. Yo creo que ustedes creen que no, pero yo creo que sí. Yo creo que le ganó. A las 12 de la noche Danilo, Gonzalo y el PLD le ganaron a Leonel. Danilo, Gonzalo y el PLD. Era imposible que Leonel le ganara. Estando en el gobierno, con Danilo y con toda esta vaina atrás, Leonel no podía ganarle como no le ganó. Ahora, lógicamente, ahora Leonel está en mejores condiciones. Bueno, eso es lo que yo creo. Como dice Julio Martínez, calma. Yo quiero invitarlo, porque de todas maneras conclusiones se van a quedar pendientes. Entonces yo quiero invitarlo a 30 segundos de conclusión, 30 segundos por cada uno. Vamos a comenzar con Bernardo, Víctor y Eury y el señor director, y cerramos el programa. Eury, Bernardo y Víctor lo invitamos a que se queden en el programa después de terminado el debate para que oigan la canción y los números de televidencia. La audiencia total en vivo. La audiencia total, por favor. Entonces, don Bernardo, su conclusión final. Bueno, definitivamente una excelente experiencia, lo que ha sido la panorámica que hemos manejado. Yo de manera humilde, la verdad, le pido disculpas al resto de los panelistas porque yo no estoy al nivel de esos grandes ligas. Yo no saco el bate a esa recta, pero la verdad que para mí ha sido una satisfacción y le doy las gracias a ustedes que organizan esto, que me dieron la oportunidad de participar. Pero la verdad que ha sido muy interesante, una experiencia que ojalá que se repita en otra ocasión. Don Víctor Sepúlveda. Bernardo habló por él y por mí. Yo creo que esto es una experiencia que debe repetirse. Para mí es un placer haber estado en un panel donde está Eury, a una persona que sigo de hace mucho tiempo, que lo admiro por su trabajo que hace, no solamente por su trabajo social y además su trabajo político y periodístico. Y yo sigo a Eury desde cuando se inició en Acroarte como uno de los activistas y dirigentes más importantes de Acroarte. A Bernardo, de long time, de muchos tiempos. A don Virgilio, a la esposa de don Virgilio. Y a ti, Pablo. Solamente quiero que quede en la mente esto que voy a decir brevemente. Yo creo que los votos que sacó Gonzalo eran los votos del PLD, no de él. No creo que Francisco Javier García esté tan bajito que como esos números que da la Galo. Y finalmente, cualquier convención que se haga en el Partido Revolucionario Moderno para la candidatura presidencial, no importa quién sea, indiscutiblemente que Carolina la gana. Yo también asumo lo que dice Bernardo, creo que la mejor conclusión, todos nos sentimos muy bien. Para mí ha sido un gran honor compartir con todos ustedes, se lo agradezco mucho. Y quiero finalizar diciendo que en el día de hoy, por gestión mía, de Pavel Núñez y de un abogado, logramos una situación que le hizo mucho daño al país en sentido general, pero sobre todo a la crónica de espectáculos en la República Dominicana, que fue el enfrentamiento entre José Cáceres y Jesús Nova. Gracias por nosotros mediar y ellos ser
flexibles, logramos que se hiciera hoy un acuerdo, se dieron un abrazo en nuestra oficina y firmaron un acuerdo y se comprometieron a que ya todo había sido superado y que ellos se iban a actuar siempre profesionalmente. Y eso es un buen mensaje a la nación. Don Virgilio García, la palabra son 30 segundos. Eury, Yo cierro. Ante todo, Eury, quiero agradecer el tiempo que nos dedicaste. Conozco a Eri desde hace muchísimos años, desde que la Asociación de Profesionales Dominicanos hacía los seminarios, quiénes somos, a dónde vamos, y Eury fue uno de nuestros panelistas. Eso hace, señores, más de 20 años, creo yo, Eury. Eso fue en el 96, 97, o sea, de eso hace casi 30 años casi. Por ahí. Dios mío. Gracias, Eury, por habernos dedicado esta hora con nosotros. Muchísimas gracias, siempre, te agradecemos mucho. Siempre a la orden. Vamos, yo. Y esto vendrán más, Eury, más invitaciones. Siempre a la orden. Siempre que esté en la, o sea, ustedes lo planifiquemos con tiempo y que no haya ninguna situación, porque, por ejemplo, ahora mismo Sinaida, te acaba de decir ahora mismo, porque hay una actividad en la iglesia, pero yo le dije que había hecho el compromiso con ustedes y por eso me quedé aquí. Entonces, siempre que lo coordinemos, cuenten conmigo, porque creo que yo valoro a Virgilio, a Pablo, a Bernardo y a don Víctor, tengo referencia de él, pero para mí la comunidad dominicana que vive en el exterior es más valiosa, patrióticamente hablando, que lo que estamos aquí. Porque donde la patria realmente encuentra su valor es en los dominicanos que están afuera, porque los de aquí no le damos ese valor. Así que gracias. Yo quisiera agradecer, como lo han hecho los demás, primero la presencia de cada uno de ustedes y obviamente agradecer lo que de alguna manera también han hecho la teleaudiencia de este espacio y disfrutado, compartido con nosotros el contenido. Creo que interesantísimo, muy fundamental, muy orientador, muy educador si se quiere, y también de conclusiones para que los televidentes hagan también su camino y su ruta de tendencia. Eury, quisiera también felicitarte no solamente por los libros que ha hecho, los documentales, que son obviamente un trabajo técnico de educación para la República Dominicana y para todos nosotros. Y en este caso, me robaste el show cuando hablaste del caso de hoy, cuando con tu intervención, que la anunciaste ayer en el programa El Sol de la Mañana, y vi a Pavel Núñez, vi a Rafaelito Núñez también, a Rafael abogado. Sí. Bueno, entonces agradecerte ese aporte a la sociedad dominicana por la diplomacia justamente que hace falta en estos momentos de geopolítica, pero en estas de relaciones sociales y humanas. Gracias por compartir con nosotros. Te invitamos a que te quede un segundito más para que oiga la teleaudiencia y la canción del Maestro Vázquez. Así que mil gracias y seguimos en contacto. Adelante, señor director. Bien. Víctor Manuel Sepúlveda. Muchísimas gracias también. Bernardo, gracias por tomarte tiempo. Pablo, estuviste excelente. Excelente. Señores, vamos a cerrar el programa y después daremos los números en vivo con una canción que nos mandó el maestro José Vázquez. El maestro José Vázquez está rumbo a Orlando en estos momentos y nos mandó una canción de su autoría. Cuidado con las redes sociales. Disfruten. Cuidado con las redes sociales, hay mucha gente hablando caballa. Unos se creen eruditos, pero en realidad no saben de nada. Otros se creen periodistas y se comportan como animales. Cuidado con las redes sociales, que te pueden envenenar. Ay, 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 ay. Cuidado con las redes sociales que te pueden envenenar. Cualquiera agarra un micrófono y crea un podcast, crea un seco, un manicomio, se hagan los moños y se dan patas. Cuidado con las redes sociales, cuidado con tanta caballa. Cuidado con las redes sociales que te pueden envenenar. Pero en este mundo lleno de ignorantes, mucha gente son seguidores de esa caballa. Y aunque son faltantes, se llaman youtubers. Esos habladores que en realidad no saben de nada.
Ay, cuidado con las redes sociales que te pueden envenenar. Ay, 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 ay. Cuidado con las redes sociales que te pueden envenenar. Dicen que son periodistas, en realidad no saben de nada. Crean cualquier tema y se ponen a hablar caballa, se ganan los moños, se dan patas y la gente lo sigue así nada más. Cuidado con las redes sociales que te pueden envenenar. Cuidado con las redes sociales, ahí se habla mucha caballa. Cogen una noticia y se creen eruditos, pero en realidad no saben ni lo que han dicho. Cuidado con las redes sociales que te pueden envenenar. Cuidado con las redes sociales y tanta gente hablando caballá. Se llaman youtubers y dicen que son periodistas enganchados en un pantalón, pero en realidad no saben de nada. Cuidado con las redes sociales que te pueden envenenar. Cuidado con las redes sociales que te pueden engañar. Ay, 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 ay. Cuidado que te pueden envenenar. Ay, 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 ay. Cuidado con las redes sociales que te pueden envenenar. Ahí teníamos al maestro José Vázquez. Cuidado con las redes sociales, señores. De esta forma hemos llegado al final del programa, pero antes por aquí tenemos a Vilma, que nos va a dar el total hoy en vivo. En vivo, ¿cómo tuvimos hoy, Vilma? 34.585 personas. 34.585 personas. Wow, bueno, ahí excelente. tuvimos la audiencia en vivo hoy. Pablo Nelson Rodríguez. Me destronaron. Yo había tenido 29,000. Ese era un objetivo. Pero bien. no eres destronado, no fuiste. Te destronaron, tú estabas aquí. Estoy bromeando, hombre. ¿Cuál era el récord anterior? 29,000 conmigo. 29,000. Bueno, Que lo tenía Víctor. Víctor lo tenía. bueno, Víctor, le conviene a ellos que nos juntemos tú y yo, Víctor. 34.585. No, que tú y yo vayamos. Oye, se te Víctor, le olvida conviene que nos cuando juntemos. Virgilio. Sí, que nos juntemos, está bien. Señores, gracias, Dios le bendiga. Señores, un placer Igualmente. inmenso. Hoy es el cumpleaños de Vilma, señores, mi esposa. Felicidades, Vilma. Felicidades. Vilma, Euri, te felicita. Felicidades. Felicidades. Pablo te está aplaudiendo. Gracias. Gracias, señores. Felicidades, Señoras y doña señores, Vilma. hemos llegado ya al final del programa. Tenemos que despedirnos. Y nada, como siempre, nosotros nos despedimos ya de costumbre, como se despedía el profesor Juan Bosch al llegar al final de las alocuciones con el pueblo dominicano, que se despedía de esta forma. Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos. Nosotros siempre añadimos en salud, que es lo más importante para todos nosotros. Tengan todos ustedes, señoras y señores, muy buenas noches.